romano también son los acueductos romanos, los técnicos diferentes para traer agua desde las montañas por el centro de ciudad, el centro real de ciudad. Vamos a ver mañana en el programa de Joyas de Constantinopla, donde el Palacio Topkapı, Santa Sofía, la Mezquita Azul, Cisterna Basílica, Plaza Hipódromo ubicado, era el centro antiguo. Y todos están en el mismo, no exactamente el mismo, pero el mismo área podemos decir. Mañana vamos a ver el centro antiguo de Ciudad de Estambul. Conocen bien con su nombre antiguo como Constantinopla, antes como bizantino. Y ahora seguimos con la iglesia de la Catedral de San Jorge. Es una iglesia, conocen con el nombre la Catedral de San Jorge. Es el centro espiritual del mundo ortodoxo. Espiritualmente tiene la misma importancia con el Vaticano. Cuando nos vemos a la historia del Estambul, primer asentamiento empieza en el siglo VII con los griegos y después recibe el nombre bizantino, pasan al control del Imperio Romano y después en el año 1453 pasan al mano de los otomanos y después de este momento empiezan a llamarlo Islambol. Primero, Islambol. Islam es el nombre de religión por los musulmanes y Bol significa mucho. Islambol, que con significado hay muchos musulmanes en esta ciudad. Y hasta este momento era un centro de religión cristianismo, porque después de tener primer asentamiento en el siglo VII antes de Cristo por los griegos antiguos, porque este colonia quien hace primer asentamiento liderado por un nombre se llama Bizas, reciben el nombre del bizantino y después se pasan al control del Imperio Romano con declaración de esta ciudad como segundo capital del Imperio Romano. Un poco después de aceptar la ciudad como segundo capital del Imperio Romano, también aceptar la religión cristianismo como la religión oficial. ¿Y por qué desde la época del bizantino había muchos cristianos viviendo aquí? Se convierte a un centro famoso mundialmente sobre el cristianismo. Una pausa de la historia. Al lado derecha nos vemos una agua y otro lado del agua, ¿cuál continente? Asiático. No, Europa, sí, europeo. Esta zona que se llama Cuerno de Oro, del mismo visto que era posible de ver desde arriba de la mezquita de Süleyman el Magnífico. Esta torre atrás, esta torre Galata famosa. Al regresar vamos a pasar más cerca de aquí. Pero tengo religión. De bautizar. Ajá. Todo lo que veis no es un río, es agua salada de mar. Para entrar a la iglesia hay un control de seguridad, como en el aeropuerto, las mochilas, bolsas de manos, todos pasan desde la máquina de escáner. Si celulares o otros metales, si está dentro de su mochila, no necesitan quitar, sino hay que dejar en la mesa los celulares.
Después de pasar de control de seguridad en el jardín, voy a darles información sobre este lugar. Y después, ahorita voy a mostrarles unas calles que puedes visitar en tiempo libre. Estamos en una zona famosa, se llama Barrio Fener o Balat, el lugar, otro destino famoso con las novelas turcas. Una novela turca moderno. Si no es sobre la vida de alguien rico, pasan en estas calles. Si sobre de ricos, vamos a ver por la tarde, pasan en las casas en Estrecho Bósforo. Aquí bajamos otra vez, los equipajes no necesitan, puedes dejar aquí. Esta visita duró también como media hora, 40 minutos más o menos totalmente. Vámonos. Voy a darles tiempo libre. Al final de tiempo libre, el punto de unión está aquí. No, abajo hay tráfico, en esta esquina vamos a ver. Después que termine la iglesia ahí. Cuando terminas puedes dar un camino en estas calles, llena con las cafeterías. Quien quiere tomar una café, algo aperitivo, puede haber casi 12, 12 y media también. Vamos a llegar al restaurante del almuerzo, más o menos. Puede estar en camino para tomar buenas fotos en las casas antiguas y los colorosos. Sobre de los regalos souvenirs solo están aquí, otros son más cafeterías. Aquí en estos lugares puedes ver los regalos souvenirs, bisuterías, cosas está bien, pero especias, delicias turcas en otros destinos, en bazares van a ver los mejores, pero bisuterías, regalos, souvenirs, estos tipos de cosas puedes ver. Aquí aceptan generalmente los dólares, no cuidan sobre de los billetes porque es una zona turística, pero todavía no podemos ser seguros 100%. Antes de llevar algo hay que revisar, ¿ok? Vámonos. Nos vamos a visitar la iglesia y luego, Adriana, felicidades, nos vamos a tomar un café por aquí, por esas calles. Qué bueno. Pues ya lo habéis escuchado, como si estuvierais aquí con nosotros, como si el guía fuera vuestro también. Aquí hay para que la circulación no pase por aquí. Se sube y se baja un pilar ahí. Y bueno, pues esta iglesia creo que es ortodoxa, católica ortodoxa. Por eso le dice la iglesia. Y la vamos a conocer. Y os sigo grabando para que veáis el ambiente que hay por aquí, por la zona. Esto de aquí no sé exactamente qué es. No tengo ni idea. Puede ser un hotel, no lo sé. O es la iglesia. Ah, es verdad que esto es la iglesia. Es para subir a la iglesia. Hay un control. Hay un control que, como si estuvieras en el aeropuerto, nos dijo. Bueno, creo que la iglesia es aquí. Catedral de San Jorge se llama. Algo para mencionar sobre el tamaño grande de un edificio religioso. Un lugar religioso en el cristianismo se llama iglesia. Casi un poco más grande que una habitación. Si es más grande se llama basílica, si es mucho más grande se llama catedral. Hoy en día en general del mundo hay 4 o 5 catedrales, hay 4 o 5 edificios solo para recibir el título de catedral, pero aquí se llama la Catedral de San Jorge. Adentro, cuando están adentro van a ver, no es tan grande como un catedral. Es algo solo para mencionar sobre de su importancia espiritual. También otro punto para mencionar su lugar grande espiritualmente, se llama la Catedral de San Jorge. San Jorge, uno de los santos importantes por la difusión del cristianismo, pero no tiene ninguna relación con este lugar. No ha sido o no tiene nada ninguna relación con aquí, pero otra vez para mencionar sobre de su importancia espiritualmente, reciben el nombre de Catedral de San Jorge. De hecho, es una de las ruinas más jóvenes en esta ciudad, podemos decir. Este edificio desde el siglo XVII. Edificio joven desde el siglo XVII, pero cuando nos vemos a la historia del cristianismo, tiene historia muy larga. Un poco después de la anunciación de Jesucristo, antes del Imperio Romano, en la época del Imperio Bizantino, el cristianismo llegó aquí de esta ciudad. Y hasta el Imperio Romano eligió de ciudad como segundo capital, casi 90-95% de la población todavía se convierte al cristianismo. Es porque
cuando eligió como segunda ciudad capital del Imperio Romano. Un poco después también aceptan al cristianismo como la religión oficial por Imperio Romano. Esta ciudad se convierte a un centro religioso por los cristianos. Y sigue como así. Era uno de 11 provincias religiosas en el reinado del Imperio Romano. Imperio Romano Este especialmente, el centro del cristianismo era Constantinopla hasta el año 1453. Después de conquista de ciudad por los otomanos, Sultán Mehmed el Conquistador, quien conquista de ciudad, promete el líder del mundo ortodoxo, se llama Patriarcado Ortodoxo, para darles libertad en su religión. Sigue su promete y cuando termina de conquista llama al Patriarcado Ortodoxo, pero escuche que el Patriarcado deja su título. Después de buscar por qué, escucha una cuenta diferente, era como así. Cada vez cuando los otomanos intentan conquistar Constantinopla, los emperadores del Imperio Romano siempre mandan cartas al Vaticano para llamar ayuda desde los demás del mundo cristiano. Pero cada vez escucha la misma respuesta, en condición de unirse a las iglesias, ortodoxo y católico. Podemos ayudar, otra vez no ayudamos. Esta carta repiten muchas veces y última vez cuando el último emperador Constantino el 9 escucha que Sultán Mehmed bien preparado para conquistar la ciudad, mandan carta una vez más y recibe la misma respuesta. En este momento, para ser seguro, para no perder de ciudad, declara de unirse a las iglesias sin confirmación al Patriarcado Ortodoxo. Pero cuando el patriarcado escúchale, deja su título y termina toda su relación con el Imperio Romano. Antes, Sultán Mehmed ofrece libertad de los ortodoxos, de los cristianos, cuando conquista termina por los otomanos, en condición de apoyar a los otomanos durante su ataque. Después de este problema, ortodoxos empezaron a apoyar a Sultán Mehmed durante su ataque. Y Sultán Mehmed, después de conquistar, llama al patriarcado para regresar su título. Y después un edificio marcan como el centro de los ortodoxos. Y hasta el siglo XVII usan el mismo edificio, pero pasan un accidente del fuego en esta época y nueva construcción en el siglo XVII construida por el servicio del patriarcado ortodoxo. Todos los edificios nos vemos aquí desde afuera, si miras hay más edificios, son los alojamientos, son los lugares pertenecientes a los hombres de esta iglesia. Todo hoy en día no es una gran comunidad, pero todavía hay comunidad del cristianismo y en Estambul, solo en Estambul tenemos 11 iglesias activas, mayoría de ellos iglesias de los católicos y hay los ortodoxos. Cuando terminas de visita, en general hay un comentario que escucho muchas veces, es que parece como un católico. Pero no, es un centro ortodoxo, pero ¿por qué para ser como católico? Porque no habían las comunidades grandes pertenecientes a los católicos y ortodoxos. Es porque las construcciones de esta época tenían un poco mezcla de dos lados para dar servicio por ambos lados. Vamos a entrar adentro juntos, pero no se permiten de hablar adentro, es porque yo les explico toda la información aquí. Cuando estamos adentro, al final del camino en un corredor, voy a marcarles una columna negra. Esta columna negra regalan aquí por Papa Benedicto XVI para dar más significado por este lugar. Es un parte de la columna donde Jesucristo atado y atazado. Desatado. Azotado antes de crucificación. No todo, pero un parte de esta columna negra, están adentro al final del corredor. Cuando estamos, sí, puedes sacar foto, puedes grabar vídeo, todas las partes, las puertas están abiertas, pueden visitar. Sí, solo no hablamos en voz alta, en tranquilidad visitamos. Caminamos juntos, enfrente voy a marcar esta columna y después su tiempo libre. Cuando termina, según gusto personal, aquí más tiempo, afuera más tiempo, como quieres, puedes pasar. Pero cuando terminan también puedes dar un camino rápido en las calles para tomar buenas fotos. También. Balat o Fener. Famoso por las novelas turcas. Ahora 10:45.
11:30, 11:30, listo, termina todos, las compras, fotos, todos termina. Voy a directarles al camión. Nos vemos. Bueno, pues ya lo habéis escuchado vosotros también. Nos vamos a dar prisa y vamos a entrar. Solo quitamos las gorras. Silencio y gorros quitamos. 하느님의 나라가 건설되기를 завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Vamos a salir. Aquí te toman control para entrar, que entras por aquí, por esta parte, y es como el aeropuerto, ahí está la máquina. Tienes que dejar el celular, tienes que dejar todo, te lo revisan y luego los agarras. Y ahora vamos a pasear por estas calles que se utiliza mucho en las telenovelas. Ya sabéis que allí en México también tenemos las zonas, ¿no? Eso ocurre, que sí. La zona de Polanco. Exactamente. Y los turcos hacen muy buenas telenovelas también, famosas. Bueno, pues vamos a ver si las conocemos un poquito esta calle y nos vamos a entrar a algún local seguramente, a ver si tomamos un cafecito, alguna cosa. Vamos a ver cuál nos llama la atención y a ver si podemos pagar en dólares. Seguramente que sí, pero ya veremos. Este es el selfie del amor, ponéis. Yo voy a la iglesia y por eso Esta está curiosa, ¿eh? Tan antigua. Pero esta es de figuras. Ah. Curiosa la calle, como es.
Y esta señora que vende pizza o pan de aquí se ve delicioso. ¿Puede agarrar un trocito? Gracias. Está delicioso. Adriana, ¿quieres probarlo? Ya me lo he comido. Lo da aquella señora gratis, pero tiene espinaca, pero yo lo he comido. Está muy bueno. Oye, está muy bueno ese pan, ¿eh? ¿Sí? Y tiene espinaca y tiene queso. ¿Ah, sí? Sí. Muy bueno. Oye, yo creo que podríamos ir ahí a comer ese panecito con un café. A mí me estaba gustando. Viene el coche. Viene el coche. Mira un coche por acá. Fíjate cómo va, por esta calle. Es una Skoda. ¿Cómo le vas a pedir? Pues son calles turísticas, ya lo sabéis. Una casita de un perro, puede ser. De un perro, ¿no? Pensé que había un ratón. De vez en cuando hay estas rachas de aire, que el aire es bastante frío, ¿eh? Mi mente me Muy frío. Tengo ganas de comer eso que he probado ahí. Me gustó mucho. Ahí tenemos el Bósforo, le dicen a esto, a lo que es este canal que se unen los tres mares. ¿El fósforo? Bósforo. Bósforo. Mira que calles por aquí estrechas para ir paseando. Y hay un edificio diferente, el de ahí arriba. Aquí un kebab restaurante. No, nos dejó en la otra de más adelante. ¿Cómo? ¿Dónde se les antoja? No sé, lo que queráis. A mí me estaba antojando lo que comí allí de esa señora, pero... Vamos allá atrás. Mira, Sí. aquí también es un lugar. Ah, pero aquí también está bien. Mira, por ejemplo, esto es un kebab. Esto que tenemos aquí, pero... Si queréis pasear, paseamos. Si no, pues comemos aquello. Bueno, vamos a ver. Va a pasar un vehículo. Va a pasar un carro, ¿eh? Bueno. El gato se le subió en la mesa, está ahí en la mesa de esta... Ahí se le subió y por eso se ríen. Lo que está de espalda del gato. Aquí al lado. Aquí. Gracias. Sí, a ver, aparte de esto, ¿tienes café? Sí, sí. ¿Café? ¿Sí? Sí, café turco, café expreso. ¿Hablas español? Poquito, sí, amigos. A ver cómo es este local. Está calentito con esto de aquí arriba, qué bueno. Vamos a sentar aquí. México. Esta mesa, como le ponen la tela que le pone, y fíjate el asiento que tiene aquí. Fíjate el asiento de ese sensacional. Está fenomenal, ¿eh? Ese gorro que lleva puesto se lo acaba de comprar hace un rato porque tenía frío, ¿sí? Sí, sí, amigos. Está Ahí está espectacular. mi casa, es su casa. Ah, thank you. Ay, qué bueno. Nos estamos comiendo, era la tabla, ¿no? Y esto por medio lo que tiene es espinaca y queso. Pero está delicioso, ¿eh? El chaval se está tomando un café turco, que es diferente. Yo me estoy tomando un café con leche turco también. Adriana, un americano, pero le ha puesto un poquito de leche. Y luego te traen esto, una agüita que viene así como un vasito de yogur, pero de plástico. Me imagino que después de igual como está haciendo. Y aquí está acompañándonos también Fernando y Angélica. Pues nada, ¿Cómo más? el mesero que se muestra simpático.
Que entiendo un poquito de español, por suerte. En Estambul, el torito. El torito turco. Fajita, burrito, nachos, quesadilla, ¿Has estado alguna, tequila, ¿Has estado alguna vez en México tú? ¿Has ido a México? sí. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, aquí la comida que se pidió Demetrio se ve excelente. Tiene antojo de carne, ¿a que sí? Tómele. Y por ahí tiene que llegar algún kebab. Y el chaval me está diciendo que este lugar tiene valoración en Google Maps de 5 estrellas. Cuando la gente viene, pues le pone su valoración y su comentario. Pero bueno, también el chico este de aquí le sabe a la labia y te pone en el Google Maps su propio local y todo. Bueno, pues está muy un bien. pedacito de pan de Oh, yo también. Este trocito de pan de pita que tienen los Está bien turcos, buena la verdad carne. que está Está muy buena, deliciosa, ¿no? papá, Que sí. Yo no quería comer pan, pero a ver quién se niega. Papá, cuando la te- carne, papá, pruébalo con un poquito de carne. Lo voy a probar. Yo no quiero, Toma. pero imposible no comerlo, ¿no? Mira que debéis probar, Delicioso, no, que sigue. Está buenísimo. No, pero la carne. Sí, sí, la carne está buenísima. ¿Ya lo probaste? Sí, me ha dado un trocito Alex. Y lo bueno es que ahora llega la función de cómo pagas en dólares aquí, cuando la lira vale tanto y a ver cómo se hace el cambio. Está delicioso todo. A mí el café me ha encantado, ¿eh? Nos pedimos a este local. Bueno, te quito un trocito. Gracias. Me gustó mucho esto, de verdad. Pues el grupo ya nos está esperando. Llegamos 2 minutos más tarde, más o menos. Y ahí está el chico. Pero no es aquí, es más abajo. Aquí. Aquí es donde hemos quedado. Oye, que somos de los primeros en llegar. Salió el solecito. No, ya van para el autocar. Aquí está el guía. Ahí hay un espejo, déjame. Mira. Ahí está el fotógrafo de Chavalote. Qué bueno que tenía internet ahí, porque he podido publicar 2 vídeos de Ana de Guanajuato en el grupo de Facebook. Y eso ayuda un poquito a mantener la Riviera Maya en marcha, por lo menos en el grupo y en los reportajes. Ah, mira, aquí te pueden vender el jugo este de... Ah, mira, sí, lo del helado. Os quiero decir una cosa, yo cuando he pagado, siempre vais a tener una dificultad a la hora de pagar o que te den el dinero. Repásalo, haz tus cuentas, porque me tienes que devolver 200 liras. Entonces, están acostumbrados a, en pocas palabras, a que mires lo que pagas y que le des un valor. Este hombre mira lo que ofrece, que bueno. Pico bro. Madera de la buena. Marala. Gracias. 20. Mira, este hombre también. Y si no te venden también estos trapitos. Es un mercadillo en la calle. 20 euros. 50 euros. Que no Aquí tenemos 2 más. Están cerca del autocar por si alguien compra algo. Ya lo ves. Hasta más chamarras con lo de la cosa aquí. 15 euros. No, gracias, no. 15. No, ¿Eh? no, gracias. 15. Gracias. No. Bueno, me voy a subir para arriba. 10 euros. 10 euros. ¿No? Ok. Que no quería tirarte nada, por eso primero. Bueno, ahora seguimos con la comida. Escucha que todo tiene hambre. No manches, venimos de comer. De hecho, organización Estamos de la hambrientos, comida por eso de nos paramos a comida comer algo y ahora nos da la es a comida. las 2:30, puede ser un poco más, 2:30, 3. Pero este primer día, porque solo tenemos hambre, primero vamos a tener almuerzo y después seguimos con el barco en Estrecho Bósforo con Bazar de las Especias. 120 pesos un... Ahora, tengo una pregunta. De otro lado del agua, ¿cuál continente es? Asiático. Asia. Europeo, sí, Europa. Esta es la zona, misma zona, nos hablamos Ahora sobre estamos en Asia y allí está Europa. Porque esta dice. es parte de Cuerno de Oro. Es correcto, ¿no? Es un canal que el agua termina en las tierras de la Europa, se encuentra otra vez también. Al final de este, mira, hay una puente chiquita. Después de salir desde este puente, llegan al Estrecho Bósforo. Esta zona también donde vamos a empezar el barco por la tarde, como última visita del día. Y después vamos a llegar a un parte del Estrecho Bósforo para ver Europa y Asia juntos. Esta zona se llama Cuerno de Oro.
Por la todo forma. Dirección del agua, no puente. Todo la zona del agua, esta parte se llama Cuerno de Oro, porque desde arriba parece como tiene un diseño como cuerno. Y hoy en día todo llena con las casas, pero en antigüedad, porque es una tierra cerca del agua, estaba rico sobre de plantación. Cuando plantas aquí ganas buen dinero. Es porque se llama oro, después reciben el título de Cuerno de Oro. No hay problema. Vamos a volver aquí por la tarde, después de comer y otras cosas. Vamos a volver a esta zona por Bazar de las Especias, es tan famosa con sus especias, como podemos entender desde su nombre también. De hecho, el nombre original del bazar no es de especias, es de Bazar Egipto. ¿Otomano? Porque en el época otomano, construcción de... Te estaban robando 200 liras turcas en el restaurante, ¿verdad? Sí. Todos lados se ve eso, en todos lados del mundo. Es porque reciben el nombre adentro de los turcos, por ejemplo. Todavía conocen como Bazar Egipto, pero por las turistas especialmente, por sus especias famosas, conocen como Bazar de las Especias. Hay una gran variedad de las especias. Hay muchas cosas venden en bazar, pero los que las bazares. Pero especias, si están cocinando, o té de hierbas como un tratamiento natural. El oro de las especias, ¿conocemos? Se llama safrán. Azafrán. Mejor safrán del mundo, ¿desde dónde? India. De España, de Huelva. De Irán. ¿De dónde? De Irán. No, de España, de Huelva. Irani. No. Ya, en este punto de España también tiene, en Turquía también tenemos safrán. Pero tú estás diciendo que es mejor. Con los productores turcos, ellos dicen de mejor de turco. Pero generalmente de tipo de safrán que usan en industria medicinas, este es de Irán. Qué bonito. Pero aquí en Bazar de las Está movido el Especias hay mar, para hacer un posibilidad de estrecho está encontrar bastante de movido. safrán que hay que tomar con agua caliente por las mañanas, proteger desde Alzheimer, diabéticos, estos tipos de problemas. Aquí tenemos vista de Mar de Mármara y otro lado del agua este continente Asia. Nos pasamos cerca de una puente. Esta torre Mar es de solo Mármara. una torre. No hay nada nuevo. Habían antenas, muchas antenas en esta zona para no tener una vista mala llena con las antenas. El gobierno hace 3-4 años tal vez construido un edificio largo con una antena grande por comunicación y radios, teles, comas. Al lado derecho nos vemos unas series de murallas antiguas. Estas murallas primera vez usado en la época de Bizantino. Después usado en la época de Romano. Si miras con atención, en unas partes es posible de ver 3-4 tipos de piedras diferentes. Después usado por los otomanos. Y habían las murallas que rodeaban todo de ciudad antigua en total de 31 kilómetros. Pero hoy en día, mayoría desaparece por las construcciones nuevas, como así parte a parte, nos vemos casi 7 kilómetros de estas murallas. Existen solo 7 kilómetros de estas murallas. Este Mar de Mármara, que ubican aquí, una cara del Istambul y Estrecho Bósforo también tiene conexión con Mar de Mármara. Este Mar de Mármara, cuando sigues esta dirección, empieza del Estrecho Bósforo. Al final de 32 kilómetros del Estrecho Bósforo llegan al Mar Negro. Es lo que estamos pensando. No. Este es otro bazar, ¿no? Este es otro. De hecho, habían dicho el bazar de las especias. En las especies vamos a ir más tarde. Por su casita, ahí está. Adriana, tu viaje va a ser de los gatitos. Sí, aquí vas a ver cuántos gatos tiene. Qué bueno. No, pues ya los vio. Y por aquí, mira esta casita que tenemos por ahí. Y nada, vamos a bajar a comer, dice. La mezquita azul, una de las más Se importantes. llama azul, pero no está azul. Ya. Y bueno, pues tiene las 4 Este torres. tiene 6 torres. Ah, Entonces. 6. Ay.
6 torres. Una mezquita construido con intención de ser único en el mundo es porque Sultán Ahmed, quien ordena de construcción de esta mezquita, en el lugar de 6 quiere marcar su mezquita único con 6 torres. Cantas desde arriba. Ahora ya entendiste por qué las torres. ¿Se escuchan bien? Bueno, la función de las torres es que es para hacer el llamado de que para que vayan a rezar. O sea, Sí, por y en vez de ahorita hay oficinas, pero antiguamente no. estilo otomano. Muy arriba. Hasta siglo XVIII, otomanos tenían un estilo arquitecto personal. No están acostumbrados que otros estilos famosos mundialmente, pero en siglo XVIII, en la época cuando las relaciones buenas empiezan con los países de la Europa, otro palacio otomano también, de palacio que usado por 400 años por 26 sultanes diferentes. Ahorita llegamos al frente del restaurante porque no hay un lugar para aparcar del camión. Hay que bajar rápido, por favor. Rápido. Ahí va. Mira la muralla que hay aquí, Mira la muralla que tenemos aquí. Esta muralla, ¿verdad que sí? Quebec, Quebec. Después de comida vamos a volver al camión. ¡Vámonos! Corran, corran. Ese es el restaurante que vamos a ir. Bueno, pues vamos a bajar. Espero que este tipo de grabación que estoy haciendo hoy, Porque me conozco. pues os haga sentir que estáis aquí en el tour. El sitio que tenemos ahí de frente se ve bonito. Mira los taxis como son. Y vamos a entrar en este restaurante que está al lado de la muralla. El restaurante, no os puedo decir el nombre porque no lo sé pronunciar, pero ahí os dejo las letras. Y también es un hotel este restaurante. Es un día opcional. Hoy, todo el día. Si quieres, podría dejarles al hotel. Pero me dicen no. Bueno, vamos a pasear un poquito por aquí, por estas calles, a ver qué es lo que vemos por aquí. Gracias. Bueno, pues ahí está el gatito. Hola, pequeño. Aquí estamos al lado de esta muralla alargada que llega hasta el restaurante. Y ahí tenemos esta construcción, que no sé el significado, y otra mezquita aquí grandísima que está bueno, pues en reconstrucción se podría decir. Y esta es la azul, es verdad, tenía razón Adriana, pero desde la parte de atrás. Sí, sí, es esa. Sí, porque fíjate, lo de arriba es la parte de atrás, la que pasamos antes grabando con el autobús. Y aquí pues la verdad que le ponían mucho empeño pues lo que construían en esos tiempos, porque la verdad que tiene muchos detalles muy bonitos, ¿eh? Ah, sí, Sí, es esta, por eso es tan famosa. Ahí estarán las entradas. Vamos a ver qué es lo que pide de entrada. Va, mira. Mira, para allá. Ah, mira, ahí está Ah, aquella es la azul y esta es otra. Yo creo que es toda junta. Pues es toda la misma, ¿no? No, es diferente. Es que como no entendemos los nombres. 25 euros creo que vale la entrada, el ticket. El ticket vale 25 euros. 25 euros al cambio serían 500 pesos la entrada. Papá, esa no es la mezquita azul, ¿eh? No. Es la de allí a la derecha. Sí, ¿esta cómo se llama? Ni idea. Oye, pero es espectacular también, ¿eh? Muy grande. Otro gato, mira. Sí, sí, está la ciudad llena de gatos, chavala. Y esta tiene los tickets a 25. Bueno, por aquí sabemos pasear, tenemos 20 minutos para pasear, hemos salido antes. No hemos querido comer ahora porque acabamos de comer. Castañas. Ah, sí, ¿quieres? A ver, voy a mirar el precio.
50 gramos, 30, que es 1 euro. Y 100 gramos, 60. Están buenas las castañas, le acabo de comprar una bolsita, no mucho. Y aquí venden un panecito típico de aquí, de esta zona. A lo mejor le compro uno de estos. Está con Nutella, chaval. ¿Ah, sí? Sí. Chavala, mira. ¿No quieres un cojín de gatito? Ese es ideal para que duermas con el gatito. Sí, mira, incluso este se parece a la gatita, mira. Esta es la que tenemos en casa, ¿no? Una de ellas. Bueno. Aquello es un tranvía que se está yendo por allá. Oye, esta zona está bonita, ¿eh? Hace frío, pero ahora ya no hace tanto frío como tan temprano. Ahora hace una temperatura más agradable. Dice Adriana que se le hace tan rambla española esta parte. Sí, aparte es como una plaza que es bastante transitada por la gente. No sé cómo se llamará la plaza, pero es bonita. Y ahí tenemos lo que es la mezquita, bueno, la mezquita azul que está aquí a la izquierda. Ah, creo que sí. Ah, no, mira. Es esta. Papá. Sí, esta es la mezquita azul. Lo digo por las torres, por la importancia de las torres. Según dijo, tiene 6 torres, ¿no? Por ese motivo lo dijo. Ajá. 4 a los costados y 2 en medio. Aquí están baños públicos, ahí. Qué bueno que le ponen dibujitos porque si no, no lo sabremos. También lo ponen en inglés y en otro idioma. Y la plaza se ve bien bonita, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedes hacer alguna que otra foto, chaval? Ese panecillo, ¿qué tal está? Pues ya no existe. Ya no existe, ¿no? Ya te las comió todo. Estaba bueno. Toma. Ya lo quiero. Ah, ¿no? Yo voy a comer otra castaña. Tenía ganas de comerlas porque en este tiempo, allí en España, se empieza ya a vender las castañas. El suelo es más o menos parecido a como en España también lo hacemos en ciertos lados, ¿no? Fijaros qué tremenda construcción tenemos ahí delante. Es que si se mueve la cámara un poco es porque estoy ahora pelando una castaña. Papá, ¿estás mirando todo el rato al suelo? Sí, es que estoy pelando la castaña y me tengo que parar. Yo grabo. Ay, pobrecitos, sus ojos están mirando al suelo cuando pueden mirar hacia el frente. Ay, está bastante bonita el agua, Y mira toda la cuadrícula que le hicieron aquí. Se llama mosaico esto, ¿no, Adriana? Ah, sí. Eso se le llama mosaico, ¿no? Un mosaico. Y miren todas estas vistas que tenemos. Voy a intentarlo. Aquí hay unos chicos con una cámara más profesional que la que tenemos. Pero bueno. Un minuto, Adriana. A ver. Espérame, te ves bien blanca. Voy. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une, y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes,
Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa, y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Hoy 1 de diciembre despidiéndonos de la playita, Paco. Aquí en la 2. Ahí de este lado está Atarraya, ahí están los hotelitos estos. Y pues ahora ya nos vamos en un ratito más. Nada más pues para grabarte un poquito cómo está el mar el día de hoy. Amaneció haciendo bastante aire. De hecho en la noche nos llovió. Pero pues muy rico. Cenamos con doña Paula y estando ahí en la cena pues ya nos agarró la lluvia. Pues se hace bastante viento hoy y pues mira, con oleaje. Ayer también por esta parte te grabé y no estaba así el clima. De igual manera pues se ve hermoso. Y ahí fundadores de este lado. Bastante gente en el ferry para Cozumel a pasar el día. Dudo como que salgan las embarcaciones, las que te llevan al tour del cielo y esas, porque con este clima me parece que no. Así está el día de hoy, domingo 1 de diciembre, son las 11:30 de la mañana. De clima pues muy rico, sí, no está frío, ¿no? Está agradable. Pues este último video de la playa, Paco, me dio mucho gusto estarte poniendo al tanto de cómo está el clima por aquí en Playa del Carmen. Despidiéndome y regreso por febrero, exactamente el 12 de febrero, aquí de nuevo pronto. Que ustedes la estén pasando excelente en ese viaje. Ya esperamos videos, Paco, ya extraño los videos aquí al pendiente. Saludos para todos los amigos. Paco, 30 de noviembre grabándote la oficina. Mira, pues hay bastante gente. Ya en la tarde, como 5. Ay, ya no me acuerdo, pero 5 de la tarde. Y entonces, pues, muchísima gente. Hace rato te grabé por allá por Fundadores. Y pues bastante gente, como que, no sé, ya empiezan las vacaciones de muchas personas. Me ando cayendo. Y pues aquí en la playita de Mamitas. Venimos de allá del RU del 28 y pues pasándola súper padre el día de hoy. Aquí mira nada más el ambiente que se vive en tu oficina. Me voy a dar el bañito en tu lugar, en tu honor. Ahorita voy a meterme a dar ese bañito. Y pues todavía dando los rayos del sol aquí en la playa. Y la gente grabando los videos igual que yo, mira. Pero pues bueno. Y de aquel lado, allá más atrás, pues la 38, Pelícanos y pues ya sabes. Entonces vamos a darnos este baño un ratito y después a cambiarnos de hotel. De hecho ya hicimos el checkout desde hace rato
pero pues nos permiten estar ahí en el hotel un buen rato más. Y aquí enseñándote qué tal está la oficina, Paco. Pero sí, está muy concurrida. Muy rico. La temperatura especial, ideal. Nada de que haga frío, entonces te mojas los pies y muy rico. Saludos desde la oficina, Paco. Bye. Hola, señor Paco, buenas tardes. Aquí haciendo un Paqui video desde Playa del Carmen. Hoy 30 de noviembre. Aquí andamos. Está soleado, un poquito nublado, pero se oye muy buen ambiente para hacer sábado. Por aquí vamos caminando. Y por aquí vengo con Ana de Guanajuato y Alberto de Guanajuato también. Saludos, Paco. Saludos al señor Paco. Saludos al señor Paco. Paco, que te vaya muy bien en tu viaje. Aquí venimos. Saludos a Adriana y al chavalote. Saludos a todos, señor Paco. Vamos a la vuelta. Y bueno, aquí llegando a Playa Mamitas. Muy bonito, la verdad. Hay un montón de playa, Hay un montón de playa aquí. Ah, es que contamos porque la última vez que vinimos casi no había playa, pero ahora se ve, wow. Se ve muy bonito. La verdad. Ah, te tienes que hablar porque la música. Amigo Paco en Riviera, buenas tardes. Nos encontramos por aquí en tu maravillosa oficina. Tenemos un poco de visitantes el día de hoy. Por aquí seguimos, mira. Bonitos los colores a pesar de la hora que es. Por ahí al fondo nos saluda Ana de Guanajuato. Y tu seguidora Edith Guanajuato. Y nos tocó disfrutar el día de hoy el bañito, la puesta de sol. Bonito, bonito. Aquí seguimos cuidándola. Los últimos días que estaremos por aquí. Seguimos reportando. Dile que nos vamos a ir a... ¿Ya lo conoces? No. Ah, dile que nos vamos a ir para allá, para fundadores. Y enseguida veremos para fundadores. Si es posible, te mandamos uno a la brevedad. Saludos, amigo. Dile que mañana... Desde la oficina. Oh, ya. Saludos. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Bueno, pues ahí tenéis la policía turística de aquí, de esta zona. La verdad que esta zona es para que vengáis a pasearla, ¿eh? Nos queda por recorrer bastante por ahí abajo y entrar a alguna de estas mezquitas o catedrales, no sé cómo llamarles, no sé cómo les llaman. ¿Has visto la puertota? ¿La puertota? Sí, pues la puerta. ¿Aquella de adelante? Sí. Sí, es una puerta impresionante. Y la cantidad de gente que hay de visita, que sí. Esa mezquita creo que se llama Hagia Sophia. Que VIP. Hagia Sophia, ahí lo pone. Ahí lo pone, visita área. Arqueopark. Bueno, si entendiéramos lo que estamos viendo, por una parte está bien que vengas con guía y por otra parte quizá también es bueno que vengas por tu cuenta. Así te mueves por más zonas también, no es más apretado de horario.
y bastante gente esperando para hacer su entrada. Esa es la puerta que dice Alex, que es grandota. Ahí es donde se supone que se entra, o allí, no lo sé, yo creo que es esta de la izquierda, esta de aquí. Pero bueno, vamos a pasear por aquí, por estas columnas. Y ahí está una guía. Mira el mar, Alex, el mar. Esa vista, si no te fijas, te la pierdes. Por ejemplo, subiendo nos la hubiéramos perdido. Desde ahí arriba tiene que tener unas vistas excelentes. Lo que sí que nos sorprende, y es que estamos cerca del mar, es el tremendo aire que hay. ¿Ese es nuestro autobús? Sí, ahora vamos para allá. Ese es el autobús en el cual vamos a montar. Hoy es domingo, no me acordaba de decir que hoy es... ¿Domingo o sábado, chaval? Hoy es sábado. Es domingo. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, día 1. Y eso que se oye es de ahí, de las mezquitas. Me dice Fernando, grábalo, que esto es cuando están orando y se oye en toda la calle. Ahorita, como puedes ver aquí, es hora de oración. Ahí está Fernando explicándolo. Lo que me sorprende es tantas hoteles o viviendas o universidades de madera que hay. Muchos. Estamos aquí viendo las uvas que tenemos por ahí y las naranjas que tenemos en ese edificio. Y estamos esperando que venga el autobús para sacar unas cosas nuestras e irnos con el taxi para el hotel, porque no queremos hacer un tour que van a hacer luego. Me dice Fernando que es mejor que vayamos con él a otro sitio. Estamos andando porque el autocar no podía parar allá arriba. Más nosotros nos vamos a ir para el hotel. Ellos van a seguir con un tour que no queremos hacer esta tarde. Como dije antes, queremos hacerlo a nuestro gusto. Y ahí tenéis el mar. Fijaros cómo es esto. El autocar está ahí, pero yo quiero aprovechar para grabaros por aquí, por las rocas. Estos son los rompeolas que se ponen para... Y cómo está el mar de movido por el aire que hay. Seguramente no me vais a oír bien ahora. Os digo que vaya ventisca que tenemos. Aquella antena es la que me sorprende, lo alta que es y lo grande. Tremenda antena. Bueno, yo creo que es un edificio habitado. Vean que también hay gatos aquí. Mira, ahí están. 4, 5, 6 gatos tienen ahí. Mira, todos salen debajo de las rocas. Mira aquellos pequeñitos que hay ahí. Pues está precioso, ahí está todo lleno de gatos. Los que están debajo de las rocas que no se ven. Vamos a cruzar. Tenemos ahí un taxi, nos vamos a agarrar para ir al hotel. Justo allí enfrente lo tenemos. Bueno, no sé ni qué zona estamos de la ciudad. Pero sí, bueno, son 13:44, mira, aquí lo puedes ver. Para las 2 menos cuarto. Ajá. Pero por la zona de la ciudad donde estamos no tengo ni idea. Ni yo tampoco. Ni te y ahí tenemos otra, ¿cómo le llaman? Otra mezquita. Lo que pasa es que la importancia de las mezquitas se mide por las torres. En este caso tiene 2 torres. Está lleno de mezquitas, ¿eh? Sí. Qué bonito. Vamos a la plaza Taksim. Mira, vamos a la plaza Taksim y esto es lo que nos marca ahorita. Nos marca 6 minutos, 3.6 kilómetros. Ya y está, ahí está. Bueno, pues ahí nos vamos a ver qué tal está esa plaza, que me dice Fernando
cambio de dinero, comprar el chip del teléfono y ya veremos qué más. Y muchas tiendas y está bonita la plaza. Haz de cuenta que vas a caminar la Plaza de Madero en México o estar en Campos Elíseos. Pero que no tiene nada que ver con el Gran Bazar. Nada que ver. Nada que ver. Es una plaza moderna, ¿no? Es como si estuvieras en el Zócalo, que hay muchas cosas. Hay una iglesia católica también, hay una mezquita y hay una iglesia católica, hay muchas cosas. Pues vamos a descubrirlo. Este es el metro y el metro va por fuera. Ajá. Pues qué bueno ver el metro de aquí. Pues volvemos a pasar por donde está el acueducto romano este que pasamos anteriormente con el autobús. Amigo, Y estos acueductos, en la parte de arriba, es un canal donde transportaba el agua de un sitio a otro. ¿Verdad que sí? Vaya vista a todos los edificios, rascacielos, mejor dicho, pero con el contraste de las mezquitas que nos vamos encontrando. Por ejemplo, esta de la derecha. Tenemos aquí una mezquita a la derecha, o creo yo que lo es. Sí, sí lo es. Sí, una mezquita pequeña. Y los edificios ahí en la parte de arriba de esa montañita o cerro, como la queramos llamar. Me recuerda a cierta parte de Ciudad de México, ¿eh? También a Los Ángeles. También a Los Ángeles, yo no la conocía a Los Ángeles. También a Los Ángeles. Nueva York. Sí, fíjate qué vista tenemos. Bueno. Y hay dos torres allí que parecen gemelas. Dile a Kelly que se nos Otra vez volvemos a pasar por el Bósforo. 5:30 o 6. Ahora le vamos a decir al taxi que nos venga a buscar a cierta hora, porque ahora mismo son las 2:15 de la tarde, 2:16, y queremos estar mínimo 3 horas donde vamos a ir ahora. Ahora estamos más cerca de esta parte de aquí. Y hay gente pescando aquí al ladito. Esta gente está pescando. No sé qué tipo de pescado pescan, pero están pescando ahora. Todos esos pescan. Y ahí tenemos este puente, que no sé si es el puente del metro. Posiblemente sea para ello, porque no es de carretera, creo. Y aquí hay otra mezquita justo aquí delante. Estamos ya cerca, ¿no, Fernando? Sí. Somos como a unos. Que se me olvidó decirlos, cuando cruzamos el puente pasamos, en este caso estábamos en Europa y acabamos de pasar a Asia, aunque sea la misma ciudad, pero pertenece a otro continente. Lo divide el Bósforo. Ahí tenemos un coche patrulla delante nuestro.
para que veáis pues, las construcciones que hay, cómo son los edificios y que nos vamos encontrando, ¿no? Como si estuvierais vosotros en el taxi. ¿Cómo conducen? Pues de momento yo veo que no conducen mal, ¿a que no, Fernando? No. Conducen bastante bien. Fíjate que si te das cuenta, conducen con mucho respeto. No hay, aunque sea mucho coche, pero no hay tanto tráfico. Las distancias son largas, porque sí son largas, y además una ciudad. Tengo la sensación de que parece que quisiera anochecer ya, el atardecer, pero no, son las 2 y pico, por lo tanto todavía no, pero esa es la sensación que me da ahora. Aquí vamos a pasar por un túnel que se llama Girisi o algo así, pero no, el túnel por abajo. 15, 15. Hotel Line, por aquí. WhatsApp. No WhatsApp. Y se está poniendo nubladita la tarde por aquí. Internet. Mira que tenemos aquí. Y aquí hay una plaza grandísima, ¿eh? Esta plaza. Aquí estamos, veremos a ver qué es la Plaza Taksim. De momento yo no lo sé. Aquí nos hemos bajado y aquí vamos a quedar con el taxi en esta zona. Nos va a recoger luego. Luego, ahora sí, ahora paga Fernando y luego le pagamos. Ahí llegamos a un acuerdo en una tarifa. De vez en cuando viene una racha de viento y se lleva el agua para allá. Y vamos andando por aquí, nos vino. A ver si viene otra racha y lo podemos ver. Sorprendente, mira. Bueno, pues por aquí vamos a pasear. Papá, ¿has visto el Ferrari, el de la policía? ¿Es un Ferrari? Sí. Hazle una foto, chaval. Hazle una foto al lado. No mames. Mira las patrullas. Sí. Mira las patrullas. Es un Ferrari, coche de patrulla, como estáis viendo, de la policía. Una pasada, ¿no? A ver, papá, toma una foto. ¿Eh? Toma una foto. Ahí está Fernando, no te he hecho foto, era vídeo, me equivoqué. ¿Te quedaste una foto? No te preocupes. Te la ha hecho Alex. Pues es un Ferrari, ¿eh? Yo estoy sorprendido. Vaya pedazo de Ferrari. A ver, me voy a mirar por el otro lado. Es el atractivo turístico número 1 de esta plaza. Fíjate qué pedazo de carro, ¿eh? Toda la gente que para por aquí, todos como yo, ¿eh? Lo mismo, vaya fotos y tal. Bueno, nos vamos a juntar. Fijaros también, tenemos esto de aquí. Que, oye, tu foto debe haber quedado guapísima, ¿eh? ¿La mía? Sí. Esta debe ser la plaza que dice... ¿Cuál es la plaza? Fernando, ¿cuál es la plaza Taksim que me estás contando? Todo esto es la Plaza Taksim. Ah, todo esto, a lo largo. Todo esto y todo aquí es la Plaza Taksim. Ah, ok. Aquí hay mucha policía de inmigración pidiendo documentos. Ok. Porque se viene mucho hindú. Yo no sé. Pero se fue para allá y yo no puedo cuidar a la gente. Yo tengo que Aquí está. Se van a quedar ahí, ¿verdad? Se van a quedar. Chavala, un elote. No son de mis favoritos. No son de tus favoritos. Ahí tenemos otra patrulla, pero ya más normalita. Los tamales de elote sí, pero los elotes... No, pero mira, fíjate, luego tiene estos pastelitos por ahí de chocolate. No sé, son castañas. Y ahí pone el hotel Taksim. Sí, el mismo va a Squad. venir. A las 6:15 le dije que... Pues ya veis la entrada del hotelito este. Bonita, ¿no? Lo que sigue. Mira la pastelería. Qué buena pinta tiene. Hay que entrar a ver los pastelitos, ¿no? Fernando, vaya pastelitos. Mira, Paco. No en esta pastelería, más allá
fue donde yo te mandé un reportaje, que te mandé los pasteles. Y que te dije que algún día ojalá estuviéramos aquí, mira, ya estamos aquí. Ahorita vamos a ir a tomarnos ahí los pasteles con el café. Bueno, a ver si compramos primero las tarjetas, cambiamos dinero. Y ya veis que hay muchísima gente por aquí, ¿eh? Y el aire está fresquito para ser las 2 de la tarde. Aquí hay cambio de dinero. Kelly, ¿cuánto cambio? Un problema. Mira, ahí están los kebabs. Mira, mira todo. Estos de pollo me encantan. Déjame que vea esto más cerca. Es sorprendente el tema aquí, de la comida. Bueno, seguimos paseando. Parte de abajo de esta zona. Creo que aquí vamos a comprar las tarjetas de teléfono, aquí en este caso. Pero bueno, vamos a mirar a ver cómo funciona. 1500. Bueno, pues otra para pastelería. El Fernando se me ha metido para adentro a ver qué había por aquí. Fíjate la cantidad de pasteles que tenemos aquí. Fernando, luego me ponía los dientes largos, ¿eh? Me ponía los dientes largos con esto. Gracias. Esto sigo con... Fijaros cuánta gente hay aquí, ni la Quinta Avenida en su mejor momento. La calle es ancha, bastante ancha y agradable de pasear, pero tanta gente da... Bueno, seguimos con lo de la tarjeta SIM porque nos estaban cobrando muy caro para 9 días o 25 gigas. Ahí va la policía. Tremenda calle, ¿cómo se llamará esta calle? No sé, está contigo. Ahí está el nombre, Pecas. Mira la calle por aquí al lado. Aquí vamos a ver en Vodafone que tienen, que pueden ofrecer. A ver, bueno, aquí. Oficial de Galatasaray de fútbol. ¿Qué pasó, bueno? Es que oigo cantar por ahí. Bueno, ¿qué pasó? Pero bueno. Pues Vodafone no era nada barato. Además nosotros que vamos a estar 9 días. Ahí está el arte de los helados. Helados, mira. Este es de los helados. Y al final se lo llevó. ¿Dónde va? Bye bye. Come on, come. Come. Ahí está, acá.
no se puede esperar mucho. No lo hemos pillado al principio, hubiera estado gracioso. Ya lo grabé y en playa el día que se puso aquel turco a vender heladitos. ¿Dónde está Fernando? Está aquí. Estamos mirando a ver si vemos más tiendas. Encontramos una que estaba más o menos casi a la mitad de precio, pero quisimos mirar más. ¿Qué pasó? ¿No hay? Vamos a otro lado. No me acuerdo que era hasta el fondo. Eso se parece a lo que venden en la playa aquellos, ¿a que sí? Buena comida hay ahí. Buena comida, café Dubai tenemos ahí arriba. Aquí venden también comida, pero de marisco. Policía turística, esa es la camioneta. Sí, juega hoy el Galatasaray porque van vestida la gente con playeras ahí, como yendo al campo. Aquí dentro hay una plaza. Impresionante esta avenida, ¿eh? Mira, mira esta calle, chaval, la de la izquierda. Yo creo que es policía secreta esa. Bandera de Turquía. Consulado de Grecia. Aquí está el consulado de Grecia. Papá, mira, Oxxo. Es verdad, Fernando. Fernando, mira la tienda, ¿cómo se llama? Hasta aquí llegaron. Pararemos a tomar alguna cosita por aquí. Los tenemos por ahí perdidos. Al chavalote lo veo porque es alto con su gorra roja, si no, los tenemos perdidos. Esto es más que la Quinta Avenida, creo yo, por lo menos en cantidad de gente. Me gusta un sentido, que la calle es muy ancha. Otra cosa es que venga un tranvía o algo, o el metro, y tengamos que apartarnos. Cité de pera por ahí. Yo iba a decir Teatro de la Ópera, pero no, no sé, no creo. Pero está bien. Fernando, vamos a ir a un baño dentro de poquito. ¿Dónde se puede ir? Mira, mira esto por dentro cómo es. Bueno, prefieren seguir andando. Parece como un mercadillo aquí en la calle. Y en este mercadillo pues podéis encontrar un poco de todo. Mira un Spiderman para el chavalote. Uno de estos. Sí, te gustan, ¿no? Sí. Están bonitos. Aquí huele a mejillones. Mira el pescado que tenemos aquí.
Voy a mirar el pescado, que lo mío es el pescado. Buen pescado, ¿eh? Buen pescado. Buen pescado, la verdad. Pero no te puedes parar, aquí tienes que seguir. Y ahí está. Tu pescadito. Sí, la verdad que está bien. Mira, hay pitaya. Hay pitayas ahí. Aquí van a mirar. Vamos a mirar si encontramos tarjetas. Tarjetas, sí. Pues hemos entrado aquí a esta cafetería o restaurante, al baño. Es el mismo dueño, la de enfrente. Huele a comida. Y los perfumes. Son muy baratos, dicen aquí los perfumes. Ya lo averiguaremos luego. Bueno, nos han hecho el cambio de dinero en sitio oficial, nos han cambiado en 33,9. Papá hoy creo que juega el Galatasaray. El precio del dólar. Sí, hoy juega, chaval. A mí me gusta mirar el pescado. Y se ve bueno, ¿eh? Mira, mira, aquí están todos los hinchas de... Voy a grabarlo. Aquí están todos los hinchas de Galatasaray por aquí, qué bueno, qué bueno. Ahí están con su canción. Y voy a parar un momentito. Es la canción oficial de Galatasaray, por lo tanto no voy a poderla grabar bien. Bueno, pues no encontramos a Fernando, a ver si lo encontramos por ahí arriba. Y ahí están cantando, pues yo creo que cientos de hinchas de Galatasaray. ¿Cómo qué pasión le meten al fútbol? Ahí están. Mírale. Bueno, seguimos por aquí. Y las playeras, chaval, mírate. De las camisetas. Mira ahí la gente. Originales, que digamos. Bueno, pero estás aquí, llévate una. A ver, agarra cariño luego. A mí que me gusta la fruta cuando está así en ese punto, me encanta. Y yo digo, ahí tenéis pitayas, ya la habéis visto. Muchos mejillones, a mí me encantan los mejillones. Aquí pescadito frito. Mira, a ver, Fernando, ahora se lo van a hacer, mira ya. Lo voy a poner aquí. Extra for you. Bueno, al final había que grabarlo. Pero aquí está tu verdadero Turquía, ¿eh? Y el de la quinta. No, el chico que lo de la quinta muy está profesional, muy bien, de allá sí. muy profesional, ¿eh? Lo que pasa una es que casa ya... que mejor que el de aquí, ¿eh? Y el de la quinta no sé si ya terminó. No, ya no lo volví a ver. ¿Ya no? No sé, tengo que averiguarlo. He entrado en esta plaza a ver si comemos algo. Plaza grande, bonita, bueno, grande.
Ah, para entrar aquí tienes que pasar el control como si estuvieras en el aeropuerto. Oye, papá, ¿has visto? Sí. Por si alguien se cae. Habrá gente que se habrá querido suicidar, más que caerse. Bueno, espero y no. Otra pastelería, huele a café. El barro, la casa de pistas se llama El Barro. Chili es comida mexicana, creo. No sé, estoy seguro. Bueno, pues esto viene a ser como cuando vamos al cine y la zona de comidas, ¿no? Esto es lo que viene a representar esta zona. Bueno, pues aquí estoy pidiendo 2 platitos. Creo que son estos los que me he pedido. Me he pedido un platillo. No, pero porque hemos venido a un sitio pues que es para eso. Bueno, está bien. 210 pesos con el agua. Eso es lo que me ha costado cada plato de esto. 210 pesos, no, 210 liras. Y cambiado a pesos... sí, eso. 120. Sí, no, perdona. De veras. Sí. 210 liras son como 120, 123 pesos más o menos. Pues sí, más o menos, sí, lo que había dicho al principio. Sí. Estaba bien. Y yo estaba diciendo 200 pesos, pues 120, pues sí se me hace bien. Sí, ¿no? Sí, 200 yo decía. No. Bueno, pues ahí están pidiendo su comida, qué bueno. Pollo. Pollo por allí. Oye, y si yo me voy a comprar una tarjeta, pero bueno, si yo me voy a comprar una tarjeta, Estamos aquí dentro y se puso nublado en el ratito que estábamos aquí. Se puso el clima como diciendo quiero llover. Aquí está la maquinita de la limpieza. Mucha gente, Bueno, pues ahí viene el tranvía de esta zona. Esas vías que vamos por la mitad. Bueno, pues volvemos otra vez a la plaza donde estábamos antes. Al principio la plaza Taksim, algo así. La calle se llama Istiklal o algo así. Ahí lo tenemos. Sí, aquí no es. Pero vaya calle, ¿no? Aquí, pero subiendo al fondo. Y ya empieza a hacer más frío. Los taxis se llaman taxi, con K de kilo en medio. A ver si lo podéis leer. Sí. Parece que sea un tacos al pastor lo que están haciendo, ¿no? No sé, le vamos a preguntar. Pastelería. Pues hemos estado ahí en la plaza y aquí paseando por esta calle que se ve interesante, el paseíto por aquí. Es que nos estamos separando, unos seguimos por delante, otros se paran y tenemos que estar esquivando ahí, esperando un poquito. Vaca muy parecido al que tenemos en casa. También cuidado, mira cómo les gusta que les acaricien. Oye, ¿no te puedo utilizar mi bufanda? Taksim se podría decir que es el barrio Taksim, porque las calles colindantes también le ponen el mismo nombre. Por aquí, a los bomberos,
Pues al final ya tengo chip, ya tengo teléfono, por lo menos para comunicarme para las cosas de trabajo, que bueno. Ha ido a comprar algo de agua, Fernando. ¿Para querer agua? Sí, veáis la palabra Sotopar, pues ya se identifica por la bajada, ¿no? En este se ve claro. Lo vi por la ciudad en otros sitios, no tanto. Pero es la bajada a un parking. Ya vas entendiendo poco a poco. Esto lo vas a ver mucho por la ciudad. Otro consulado y la bandera me suena de Rumanía, pero no lo tengo claro. No tengo claro que sea de Rumanía, pero bueno. Pero es un consulado ahí. Ahí lo podrás. Flanders. De Bélgica, creo que es de Bélgica la bandera. Me equivoqué. La bandera belga. Por ahí delante va Adriana, el chavalote. Unas rachas de aire que son frías. No, lo que sigue. Cada vez está bajando más la temperatura. Sí, van a Trasgeli y Pamplona. Sí. Por ahí tiene que venir Fernando, que va un poco lento. Mira, esto es cordero, pollo. Sí, buena la comida. Adriana me dice que no haya más comida. Tengo ganas de tomarme un jugo de granada, que por aquí hacen bastantes. Estamos aquí, a la misma plaza que antes nos fuimos a dar una vuelta. Tercera vez que pasamos por aquí. Y lo que no entiendo es que haya tanta gente en la calle cuando hace tanto frío. Pero estarán acostumbrados, eso está claro, para ellos es normal. Pues bueno, vamos camino para allá. Oye. Pues por ahí viene Alex, pero viene congelado. ¿De qué lado de la parte de arriba estaba? Subiendo, donde están los baños. En la mesa. Estamos buscando una gorra que se dejó mi amigo por allá. Está el baño hasta el fondo. Pero os puedo asegurar que hace un frío que pela, ¿eh? Yo creo que estamos a 1 grado o menos. Voy a mirarlo, Ahí están los estorninos. Sí, ahora van a hacer figuras, vienen de vez en cuando. Ahí está. Y no hay mucha cantidad, ¿eh? Otras veces son como 4 o 5 veces más de los que estás viendo. Estorninos, ¿no? Sí. Estorninos. Sí. ¿Pues sabías que uno los guía? Mira. Allá va, mira, Adri. Ahí va. Una mano caliente. Ferrari ya no está, ya se fue. La estaba atascando la plaza. Otra vez el tranvía. Taksim túnel, así se llama. Bueno, en un ratito vendrán a buscarnos un taxi. Y ya se está haciendo de noche y son las 5:30 de la tarde. Aquí los días duran menos, ¿eh? Amanece muy tarde y anochece muy pronto. Eso es la sensación que me da a mí. Porque ya se está oscureciendo, no sé si lo veis vosotros en la cámara también. Las tiendas están encendidas las luces. Y la sensación de frío que tenemos es elevada, ¿eh? No... Pero bueno, la gente no parece igual que nosotros, pero es lo que hay. No lo puedo grabar por la música, pero es como en México, cuando quieres dar publicidad a tu tienda, a bailar y a ponerle música, ahí lo veis. Espectáculo con las luces encendidas. Esta y las 6 más bonitas aún. Una pasada, ¿no? Mamá, no manches. Las nubes se mueven rapidito, ¿eh? Pero sí, muy bonito, así de noche. Y bueno, pues ya prácticamente se ha hecho de noche y no son ni las 6 de la tarde. 5 y pico de la tarde. Estamos esperando el taxi con el que hemos venido. Es una camioneta como esta. Estoy muy alto. Bueno, pues aquí hemos pasado otra vez del puente. Nos vamos desde Asia, nos vamos a Europa. Cruzaremos el puente, estamos en Europa. Y algunas mezquitas se están viendo por ahí iluminadas.
este es el hotel, ya al final del día, y tenemos las maletas, el taxi que nos ha traído y está finalizando el día, pero vamos a ver qué tal. Ahí lo primero que han hecho es llegar a... Bueno, pues aquí están nuestras maletas. Así es el lobby del hotel. No está mal, está bien. Ahí está Demetrio. Y está ahí que nos morimos, no queremos nada más.